Bienvenidos chicos y chicas, espero que estén bien. Yo soy Mei y hoy les traigo la historia del Gran Thaddeus, cuya primera aparición es en el cómic número 23, donde lo conocemos como el líder de la Coalición de Planetas, un movimiento que pretende detener el avance del Imperio Viltrumita a través del universo. Sin embargo, los orígenes de Thaddeus se remontan a los miles de años atrás. Este señor realmente es un poderoso Viltrumita que nació durante el auge del Imperio. Al igual que sus compatriotas, Thaddeus tiene la capacidad de volar, fuerza y resistencia sobrehumana, con un factor de sanación elevados que lo coloca como la especie más fuerte del universo. Thaddeus, desde que tiene uso de memoria, presenció cómo su especie usa estos atributos para doblegar los demás planetas. Los Viltrumitas se organizan a través del modelo imperialista colonial, pues usan la violencia y su superioridad para extraer recursos de los planetas conquistados. Este modelo hizo que por miles de años Viltrum, su planeta natal, sea un paraíso. Sin embargo, detrás de este paraíso existían numerosos mundos en los que reinaba la miseria y la maldad, pues como en todo imperio, su fuerza nace a partir de la explotación de los más débiles. En el cómic 104 nos enseñan que Thaddeus nunca estuvo orgulloso de la forma en la que se organizaba su especie. Su mentalidad cree que las cosas pueden ser de otra manera. Básicamente, al igual que Jesús de Nazaret y Moisés, Thaddeus busca la salvación de su pueblo, y para lograrlo está dispuesto a abandonar las comodidades que Viltrum tiene para él. Así que en secreto, mientras formaba parte del imperio, busca la forma de liberar a su pueblo. Lamentablemente llega a la conclusión que el primer paso para lograrlo es eliminar al emperador, y si bien no conocemos en qué año se llevó a cabo, sabemos que fue durante el reinado del Lord Argal. Ahí Lord Thaddeus toma la decisión de quitarle la vida, lo que lo convierte en el primer Viltrumita de la historia en rebelarse contra su propia sangre, y si bien puede parecer un evento despiadado e incongruente con su personaje, lo que realmente intenta Thaddeus con esto no es tomar el poder para sí mismo, sino más bien aprovechar la debilidad de los imperios. Al igual que los imperios que han existido a través de la humanidad, cuando se corta la cabeza al emperador se desata el caos. Tarde o temprano, cual piezas de dominó, provoca que los imperios colapsen desde adentro y lleguen a su final. Para los Viltrumitas esto no fue diferente, especialmente porque todos los hijos de Argal estaban ocultos y anónimos, desatando lo que ellos llaman como el periodo oscuro, una época que duró cientos de años en la que los Viltrumitas se asesinaban unos con otros, con la esperanza de demostrar que eran los dignos sucesores de Argal. En este contexto surge la figura de Thragg, quien básicamente es el Viltrumita más fuerte de la historia. Su fuerza no tiene igual, por lo que es elegido como nuevo líder. No obstante, este es sumamente respetuoso con su legado, así que su objetivo durante su reinado es encontrar a los legítimos herederos de Argal y restablecer la grandeza del imperio. El surgimiento de Thragg hace que el asesinato de Argal fuera inútil. A Thaddeus no le queda otra opción que abandonar Viltrum y establecer su residencia en Telescria, un planeta alejado del control Viltrumita, mientras que Thragg elimina todos los registros históricos sobre su rebelión, pues los Viltrumitas ya tenían demasiados enemigos como para que se conozca que un solo hombre hizo temblar al poderoso imperio. Y es en este punto donde empieza la historia del cómic. A Thaddeus lo conocemos como el embajador de la Coalición de Planetas. Por su experiencia en Viltrum aprendió la importancia de la libre determinación de los pueblos. Por eso organizó una alianza con diferentes planetas para la defensa contra el avance del Imperio Viltrumita. Desde Telescria emprende diferentes soluciones para un futuro conflicto, y durante este periodo Thaddeus no ejerce sus poderes físicos, sino más bien se vuelve un diplomático que intenta unir voluntades por medio de la comprensión y el diálogo, mientras que esconde sus orígenes viltrumitas detrás de la barba falsa, lo que metafóricamente representa su desvínculo con los de su especie. A través del universo, los viltrumitas son conocidos por su particular bigote, el cual es muy similar a cierta figura histórica. Lamentablemente, estos seres no solo tienen el bigote. Los últimos reportes que llegan a la coalición establecen que Thragg está preparando una ofensiva. Bajo su dominio, los Viltrumitas se han vuelto una fuerza imparable. Cientos de años de guerra civil logró que solo los más despiadados y violentos permanecieran. El imperio está más fuerte que nunca y ya se prepara para tomar control sobre todo el universo.
Thaddeus, temeroso de la fama del nuevo líder, fabrica una solución extrema. El viejo utiliza sus conocimientos en biología para desarrollar un virus que pretende debilitar a los Viltrumitas. Utilizando su propio código genético, Thaddeus logra sintetizar un virus único que solo afecte a la sangre Viltrumita. Este virus es conocido como Virus Scourge. Una vez que lo tiene en su poder, Thaddeus viaja a Viltrum, donde libera el letal agente, pues sin saberlo ni desearlo, el viejo condena a su propia sangre. Los Viltrumitas no tienen idea de lo que estaba sucediendo. El virus, contra todo pronóstico, tiene un efecto devastador sobre sus cuerpos. Es una peste que acaba con la vida de miles de Viltrumitas, a tal punto que estuvieron al borde de la extinción. El 99% de los Viltrumitas fallecen durante la peste. Para los eventos de la serie, tan solo quedan 46 Viltrumitas 100% puros, y a pesar de las miles de bajas, el Imperio logra resistir. Sin embargo, a partir de aquí nunca volverían a ser los mismos. Para recuperarse, Traj ordena que cada Viltrumita tenga la obligación de reproducirse con otras razas y conquistar planetas por su cuenta, y para mantener su imperio a flote obliga a que ningún sobreviviente hable sobre los efectos del virus. De esa manera, el devastador evento es un secreto desconocido para los planetas conquistados, a tal punto que ni siquiera Thaddeus es consciente de lo devastadora que fue su creación. En esas condiciones los años pasaron, donde Thaddeus siguió formando parte del Alto Consejo de Ancianos, que básicamente son quienes rigen la coalición de planetas. Sin embargo, su primer fracaso es el programa de los Udupons, uno de los programas claves para Thaddeus, en el que pretendía usar su especie para sintetizar individuos más poderosos que los propios Viltrumitas. En el pasado, esta especie había sido invadida por el Imperio. Su planeta, Udupa, fue conquistado en apenas unos días. Tan solo unos pocos lograron sobrevivir, y como respuesta a esto, el líder de la especie le propuso a la colisión de planetas usar ingeniería genética para obtener seres superiores. Ahí Thaddeus da la aprobación al proyecto e inician con la primera camada de niños. Lamentablemente, todos los niños acaban muertos durante el proceso, a excepción de Allen, el alienígena, quien sí resistió todas las etapas. Sin embargo, para esa época, sus poderes estaban muy lejos de igualar a un Viltrumita adulto, por lo que el programa fracasó rotundamente, haciendo que Thaddeus pierda una de sus esperanzas en vencer al Imperio. Sin embargo, si algo le han enseñado los años al viejo, es a ser perseverante. Por eso vuelve a sus andadas e intenta crear un nuevo virus. En este punto de la historia, Thaddeus tiene una importante escasez de individuos poderosos. Él sabe que nunca vencerá al Imperio si no es capaz de reunir la fuerza necesaria para eliminar a su líder. Por eso, creyendo que su primer virus fracasó, su solución es crear un virus que sea tan poderoso que incluso pueda penetrar las defensas que desarrollaron los Viltrumitas, aunque esto corre el peligro de erradicar la sangre Viltrumita del universo. Antes de que Thaddeus decida usar este nuevo virus, Allen por fin llega con buenas noticias, porque según los chismes, en un planeta llamado Tierra ha surgido un nuevo traidor, Nolan Grayson, quien abandonó la misión de la conquista para preservar la vida de su hijo. Esto es un evento histórico que pasa aproximadamente cada 10.000 años, pues Nolan es el segundo traidor que cambia completamente el juego. Thaddeus, sin demorarse, le solicita a Allen que lo traiga ante él, pues la unión de Thaddeus, Nolan, Mark y Allen quizá tengan alguna oportunidad de acabar con la vida de Traj en combate. El tiempo pasa y después de muchas complicaciones, Allen logra liberar a Nolan de su sentencia de muerte por traición y traerlo con vida a Telescria. Ahí se entrevista con Thaddeus, y es donde Nolan le suelta el datazo que producto de un virus quedan menos de 50 Viltrumitas en el universo. Thaddeus se ve afectado por la noticia, pero no le queda otra opción que continuar con su plan. Sin embargo, siguen siendo solo 3 contra 47 Viltrumitas adultos. Por ese motivo, el gran Thaddeus empieza los preparativos para una guerra frontal contra el Imperio. Utiliza los conocimientos de Nolan, quien acompañado de Allen reclutan armas y elementos que puedan dañar directamente a los Viltrumitas. Sin embargo, no todo es color de rosa, porque Thaddeus tiene dificultades para confiar en el Consejo de Ancianos de la coalición. Conoce que existe un traidor dentro de sus filas, así que la preparación para una posible guerra la debe hacer de forma muy cautelosa. Por suerte para él, Nolan y Allen tienen relativo éxito en la búsqueda de poderosos guerreros, quienes viajan a la Tierra para traer a Mark. Sin embargo, de regreso a Telescria, su nave es atacada por el Imperio Viltrumita, en un ataque comandado por nada más y nada menos que Conquest.
En este conflicto Thaddeus pierde importantes activos, pues toda la tripulación queda fuera del combate. Parece que la guerra está perdida antes que empiece, pues Mark y Nolan eran el eje del ataque contra el Imperio. Sin embargo, a Thaddeus no le queda otra opción que iniciar la guerra, pues aún tiene el as bajo la manga, el nuevo virus Scourge, el cual no dudará en emplear si se ve derrotado. Sin embargo, decide esperar, porque esa misma tarde tiene el regreso de Allen y Tech Jacket, quienes fueron liberados por Space Racer. Ellos les ordenan que invadan el planeta Ola, el cual se encuentra bajo dominio del Imperio, en lo que sería la declaración oficial para el inicio de la contienda, y una vez ordenados los esfuerzos de guerra, Thaddeus se presenta ante la coalición para dar a conocer sus movimientos, dando inicio a una videollamada para comunicar a todo el universo el inicio del conflicto. Con esto aprendemos que el Imperio Viltrumita es altamente eficiente. La transmisión de Thaddeus es interrumpida por una invasión del Imperio a Telescria. Mientras Thaddeus habla, su planeta está siendo destruido. Sin fuerzas efectivas para defenderse, Thaddeus no piensa irse de este mundo sin eliminar al traidor, así que por los tiempos del ataque sabe que el traidor es uno de sus ayudantes, lo toma del cuello, y cuando está a punto de asesinar al verdadero traidor es interceptado por las fuerzas del Imperio, dando inicio a una batalla bastante desfavorable para él. Sin embargo, pelo y miedo son las cosas que Thaddeus nunca ha tenido, por eso no teme en defender Telescria hasta las últimas consecuencias. Allen y Tech Jacket llegan en su ayuda, y juntos logran resistir lo necesario para la llegada de Mark, Oliver y Nolan. Con la presencia de estos 6, a las fuerzas de Viltrum no le queda otra opción que ordenar su retirada, pues Track tiene tanto respeto al legado de Argal que no quiere poner en peligro su cráneo. Sin embargo, el fracaso del asalto a Telescria es un evento catastrófico para la reputación del Imperio. En tan solo 24 horas, el 80% de los planetas se liberaron del control Viltrumita y se unieron a la coalición de planetas, de manera que Thaddeus da por ganada la guerra. No obstante, nada estará seguro hasta que Track caiga, por lo que sin pensarlo dos veces, sus intenciones son iniciar un contraataque contra Viltrum. Considera que tienen la fuerza necesaria para acabar con el conflicto de una vez por todas. Las fuerzas de Thaddeus se dirigen alegremente al ataque, donde son sorprendidos por Zula, quien hace un intento por eliminar a Thaddeus. Este fracasa y ella es atendida por Battle Beast, aunque el verdadero problema es que Track sale a su encuentro con todas las fuerzas del Imperio, más de 30 Viltrumitas adultos contra 7 héroes del universo, donde la única solución posible es vencer a cada Viltrumita de forma rápida y concisa. La batalla está sumamente pareja hasta que empieza Track, quien es simplemente superior a cualquier ser del universo. Los superhéroes de la Alianza son un juego de niños, incluso se deja calentar la cara por Mark solo para darse una idea de la fuerza real del joven, un momento de soberbia que le cuesta muy caro. Las intenciones de Thaddeus nunca fueron ganar el combate frontal, sino más bien destruir Viltrum, el planeta natal de los Viltrumitas, un golpe a la moral que ninguno se esperaba, pero ahora la soberbia de Track le da tiempo y el espacio para empezar su movimiento. El problema de esto es que tan solo tienen un intento, deben calcular los tiempos de manera perfecta y hacer que todos los héroes alcancen la superficie de manera sincronizada. Space Racer dispara su arma y los 3 Viltrumitas unen sus fuerzas para dar forma a un ataque al planeta con su propia potencia corporal. Thaddeus es el centro del mismo y bajo su liderazgo logran impactar el planeta. La destrucción es absoluta, llegando a la desolación a la que una vez fue el epicentro de la conquista y el poder. Con la destrucción de Viltrum se destruyen el santuario de los Viltrumitas, pues desde el virus Scourge el planeta estaba abandonado y solo funcionaba como un museo de sus antiguas conquistas. Así los 3 Viltrumitas traidores logran salir vivos del impacto, pero son neutralizados por las fuerzas de Track. La coalición de planetas provoca una explosión contundente que hace que las fuerzas del universo puedan reagruparse. Ahí el gran Thaddeus hace un llamado a la paz, argumentando que los Viltrumitas ya no tienen nada por lo que luchar, un error garrafal, porque subestima un par de emociones extremadamente frecuentes, la ira y la venganza. Track, a pesar del amor que tiene a su especie, no está dispuesto a dejar con vida al gran traidor, mientras que Thaddeus no conoce lo que es el miedo. Los dos saltan a un combate singular que define el futuro de la especie, donde Thaddeus quizá peca de esquizofrénico, pues no tiene ninguna evidencia real de ser un rival digno para Track. Entonces, cual Aquiles, Track acaba con la vida de Thaddeus con tan solo un movimiento, desprendiéndole la cabeza de su anciano cuerpo, en lo que es la muerte del personaje en el frío del espacio.
Aunque verdaderamente no se trata de una muerte, sino de un sacrificio, Thaddeus en su grandeza cree que después de destruir al imperio, entregar su vida hace que el ciclo del imperio acabe. Con su muerte, Traj obtiene venganza por la muerte de Lord Argal, lo que configura el escenario para que los Viltrumitas puedan mirar hacia adelante. Las intenciones de Thaddeus nunca fueron exterminar a su especie ni dominarla, tan solo eliminar sus emperadores para que estos pudieran vivir en libertad, lejos de la tiranía y el mal que provoca el modelo imperial, algo que sabe que puede ser posible, porque realmente Thrax siempre ha sido un hombre honorable que se preocupa genuinamente por el futuro de su especie. Prueba de esto es que después de darle una paliza a Mark y Nolan como castigo, los deja con vida para que puedan enterrar a sus muertos. Mientras que detiene a su gente, al saber que el futuro del pueblo Viltrumita no puede nacer a partir de la venganza, y es de esa manera en la que vida del gran Thaddeus llega a su fin, al igual que Jesucristo y Moisés dio su vida para detener a un imperio, dándole una oportunidad a su pueblo de empezar de nuevo, una decisión que con los milenios demostró ser acertada, pues como mencioné antes, su vida hizo que la especie Viltrumita buscara un propósito más grande que la conquista sin sentido. Con los años Mark y Nolan le dieron forma a su legado, logrando unir a los Viltrumitas en base a la libertad, pues ahora estos eran libres de decidir y pensar por su cuenta, y su emperador pasó a ser una figura que está bajo su servicio, donde su trabajo es tomar decisiones que hagan a los Viltrumitas un pueblo virtuoso y justo, así que al igual que Thaddeus debemos luchar por nuestra libertad, pues como hispanohablantes vivimos en un sistema que nos elimina de libertades individuales a cambio de promesas o pagas del Estado. Sin embargo, esto trae enormes injusticias y modelos de miseria. No obstante, eso es un tema para otro video, por lo que queda agradecerles por quedarse hasta el final. No olviden que hago directos privados en Discord para los Patreons y miembros de este canal, además de dejar sus comentarios sobre sus reflexiones, que los leo a todos. Nos vemos muy pronto, un beso a la distancia, chao.